¿Alguna vez escuchaste hablar del huitlacoche? Pues hoy, en Sí Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. El día de hoy vamos a ocupar 500 gramos de huitlacoche natural. En este caso, este domo trae 500 gramos y lo compré en un Chedraui Selecto. Ahí lo pude conseguir. La verdad, en temporada de lluvias es cuando más se consigue a un muy buen precio, ya que este huitlacoche es considerado un manjar y cuesta caro cuando está fuera de temporada. La temporada ideal para consumirlo es en julio. Vamos a ocupar epazote zorrillo. El epazote zorrillo es el que es muy menudito y su hoja es muy pequeñita. Es muy importante que sea este tipo de epazote. También vamos a ocupar 3 tomates saladet que estén firmes y muy colorados, media cebolla mediana, un chile tampico serrano, un diente de ajo, sal y pimienta al gusto. Vamos a la preparación. Vamos a empezar enjuagando nuestro huitlacoche de 3 a 4 veces hasta que el agua salga limpia. El huitlacoche es un hongo comestible que se desarrolla en las mazorcas de maíz. En México es considerado como un manjar. Lo puedes utilizar en quesadillas, sopes, salsas, cremas, tamales y otros muchísimos más guisos. Además de ser rico en aminoácidos esenciales, también tiene fibra y antioxidantes y es bajo en grasas. En temporada de lluvias es cuando lo puedes encontrar. Ahora lavaremos las verduras con suficiente agua y jabón. Como puedes ver, aquí ya tengo las hojas del epazote zorrillo. Es importante que solamente sean las hojas. Estas ya también están perfectamente bien lavadas. Como te puedes dar cuenta, es lo que te quepa en la mano. Vamos a empezar a picar la cebolla finamente. Voy a aprovechar este espacio para darle las gracias a la señora Lupita que me dio esta receta. El paso a paso muy detallado, ya que viene de una tradición familiar. De igual forma, vamos a picar finamente también el chile. Si te gusta la comida muy picosa, tú le puedes agregar más. En mi caso no me gusta tanto lo picoso, pero ahí es a tu elección. También picarás finamente el epazote. Debes de tener cuidado de no excederte de este, ya que es su aroma muy fuerte y su sabor, pero debe de ser este epazote. Y pasarás el ajo por el prensaajos. Ahora vamos a picar el tomate. Recuerda que este debe de estar firme y muy colorado, ya que este será el que le dará el sabor. Ahora en este sartén agregaremos las 2 cucharadas de manteca. Enseguida agregarás el ajo. No debe de estar el sartén muy caliente. Una vez que veas que burbujea, es el momento ideal para agregar la cebolla, junto con el chile, y esperaremos a que la cebolla se empiece a citronar, o sea, a ponerse transparente. Moverás constantemente y sazonarás con 1/4 de cucharadita de sal y 1/4 de cucharadita de pimienta molida. Seguirás moviendo para poder incorporar todos los condimentos. En este momento es el ideal para agregar ya el huitlacoche. Muchas de las recetas de las cuales la señora Lupita me dio, me comentó que la tradicional es nada más con esta preparación que está en este momento, agregándole el huitlacoche, y en ese momento estaría listo después de agregarle el epazote zorrillo. Pero para que le dé más sabor, normalmente ya las personas fueron modificando la receta y entonces es que ahora se le agrega el tomate. Pero esto ya es a tu elección, puede llevar tomate o no llevarlo, pero la más sabrosa es con tomate. Moverás para incorporar todos los ingredientes. Dejarás de mover y la dejarás cocinar durante 3 minutos. Por ningún motivo vayas a tapar el guisado. Pasados los 3 minutos vamos a agregar el epazote zorrillo.
Revolverás y cocinarás por 3 minutos. No moverás durante este tiempo. Sazonaremos con sal, 3 pizcas, lo que agarren tus 2 dedos. No lo vayas a salar. E inmediatamente vas a agregar el tomate picado. Revolverás y cocinarás durante 20 minutos, ya que este guisado va a soltar jugos. Es importante que controles la cantidad de sal, ya que si te llegas a pasar y vamos a esperar a que este guisado se medio seque, puede llegarse a salar. Por eso es muy importante que controles tanto la flama como la cantidad de sal. Como puedes ver, el tomate ya está soltando sus jugos. Vamos a esperar a que se seque. Ya llegamos al punto en que los jugos se consumieron. Nuestro guisado ya quedó listo. En este sartén haré una tortilla hecha a mano para hacerme una deliciosa quesadilla de huitlacoche, agregándole queso Oaxaca o queso de hebra, como tú lo conozcas, y nuestro delicioso guisado de huitlacoche. Pues nuestro platillo ya quedó listo. Vamos a presentarlo. Pues así quedó nuestro guisado de huitlacoche el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.